qué se arrastra por los sótanos del mercado más antiguo de Guadalajara, y por qué nadie que baja vuelve a ser el mismo? ¿Hasta dónde puede pudrirse la carne antes de empezar a pensar por sí sola? Bienvenidos a Sombras del Umbral, donde las historias que contamos no deberían ser escuchadas a solas ni con la luz apagada. Si esta es la primera vez que nos acompañas, suscríbete, activa la campana y déjanos tu comentario. ¿Tú trabajarías en un mercado con sótanos si te pagaran el doble? Ahora sí, acompáñanos a conocer lo que Rosa vivió la noche que bajó a limpiar el sótano. Esto apenas comienza. Me llamo Rosa, tengo 42 años, y llevo 20 limpiando los pasillos del mercado de San Juan de Dios. Llego a las 4 de la mañana, cuando los primeros puestos de frutas empiezan a descargar, y me voy a las 3 de la tarde, cuando el sol quema los toldos y el aire huele a carne asada y cebolla cruda. Mis manos siempre tienen ese olor a cloro y jabón barato, aunque lave los trapos 1000 veces. Mi vida es esto, los pasillos, el trapeador, los locatarios que me saludan sin mirarme. Pero lo que pasó en el turno de limpieza profunda, el de medianoche, no lo cuento porque quiera. Lo cuento porque ya no puedo callarlo. El mercado es un laberinto. Pasillos estrechos, puestos que parecen apilarse unos sobre otros, luces fluorescentes que zumban como moscas atrapadas. Hay 3 niveles, pero el sótano, donde están los baños públicos y los almacenes, es el que menos me gusta. Huele a humedad, a fruta podrida que se quedó en alguna esquina, a algo que no logro nombrar. Esa noche, la del 12 de octubre, me tocó el turno de limpieza profunda. Somos un equipo de 5, pero esa vez solo éramos 3, yo, Juan el de mantenimiento, y una muchacha nueva, Carla, que no hablaba mucho. Nos dieron las llaves de los baños del sótano y una lista de tareas: desinfectar azulejos, vaciar los botes de basura, revisar las tuberías. Terminen antes de las 3, nos dijo el supervisor, y se fue con su café en la mano, como si no le importara el frío que se siente allá abajo. Bajamos por las escaleras de concreto, que siempre están resbalosas, aunque no llueva. El sótano tiene un olor que te pega en la cara, como si el mercado entero hubiera exhalado algo podrido. Carla llevaba una cubeta con trapeadores, y Juan iba adelante con su linterna, porque la mitad de los focos están fundidos. ¡Qué pinche frío!, dijo Juan, y su voz rebotó en las paredes. Yo no dije nada. No me gusta hablar en el sótano. Siempre siento que alguien más escucha. Empezamos por los baños de mujeres. Los azulejos estaban pegajosos, con manchas que no salían ni con el cepillo de cerdas duras. Carla trabajaba rápido, pero miraba hacia la puerta cada 2 minutos, como si esperara que alguien entrara. ¿Te pasa algo?, le pregunté. Negó con la cabeza, pero sus manos temblaban. No insistí. A veces, los nuevos se asustan por nada. Un ruido, una sombra, el eco de sus propios pasos. Yo ya estoy acostumbrada. O eso creía. Terminamos los baños y pasamos a los almacenes. Ahí guardan cajas de fruta, rollos de tela, cosas que los locatarios no quieren dejar en sus puestos. También hay un cuarto al fondo, cerrado con candado, que nadie usa. Dicen que antes era una bodega de carnes, pero la clausuraron por problemas con las ratas. Juan alumbró el candado con su linterna. Entramos, dijo, medio en broma. Carla se quedó quieta, mirando el candado como si fuera a morderla. No seas idiota, le dije a Juan. Vamos a los botes de basura. Pero algo en el aire cambió. No sabría explicarlo. Era como si el sótano se hubiera quedado más callado de lo normal, como si hasta los zumbidos de los fluorescentes se hubieran apagado. Seguimos trabajando, pero los ruidos empezaron. Primero fue un golpecito, como si alguien hubiera dejado caer una moneda. Luego otro, más fuerte, como un puño contra una puerta. ¿Oyeron eso?, dijo Carla, y su voz sonó demasiado alta. Juan se rió, pero no sonó convencido. Es el mercado, siempre hay ruidos. Yo no dije nada. Sabía que no era el mercado.
Los ruidos del mercado los conozco, el chirrido de las carretillas, el grito de los vendedores, el roce de las escobas. Esto era otra cosa. Esto venía de ese cuarto cerrado. Intenté ignorarlo. Seguimos vaciando los botes, pero Carla estaba cada vez más nerviosa. «Voy por agua», dijo, y subió corriendo las escaleras. Juan y yo nos quedamos solos. Él seguía con su linterna, alumbrando las esquinas como si buscara algo. «Rosa, ¿tú has entrado a ese cuarto?», me preguntó. «No, y no pienso hacerlo», respondí. Pero no pude evitar mirar hacia el candado. La puerta era de metal, vieja, con manchas de óxido que parecían sangre seca. Y entonces lo escuché otra vez, un golpe, pero esta vez más claro, como si alguien estuviera arañando desde el otro lado. Juan se acercó a la puerta. «No seas estúpido», le dije, pero mi voz salió temblorosa. Él no me hizo caso. Tocó el candado con la linterna y el metal hizo un ruido seco, como un hueso que se quiebra. «No está tan cerrado», murmuró. Yo quería gritarle que se alejara, pero algo me detuvo. Era el frío. No el frío normal del sótano, sino uno que se metía en los huesos, que hacía que mis manos se sintieran pesadas, como si alguien las estuviera sosteniendo. Juan forcejeó con el candado, y de pronto, se abrió. No con un clic, sino con un sonido húmedo, como si algo viscoso se hubiera roto. La puerta se entreabrió sola. No había corriente, no había nada que la moviera. Solo se abrió, unos centímetros, lo suficiente para que el olor nos golpeara. No era fruta podrida ni basura. Era algo más dulce, más enfermo, como carne que lleva días al sol. Juan alumbró el interior, y juro que vi algo moverse. No era una sombra, no era un animal. Era algo que se deslizaba, como si no tuviera forma fija. «Cierra eso», grité, y mi voz sonó como un eco en el sótano. Juan dio un paso atrás, pero no cerró la puerta. Estaba paralizado, con la linterna temblando en la mano. Entonces escuchamos los pasos. No eran de Carla, porque venían de dentro del cuarto. Eran lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies sobre algo mojado. Y luego, una voz. No era un grito ni un lamento. Era un murmullo, bajo, como si alguien estuviera hablando consigo mismo, pero no en un idioma que yo entendiera. Juan dejó caer la linterna, y el haz de luz giró por el suelo, iluminando pedazos de cajas rotas, telas rasgadas, y algo que parecía un charco de agua negra. Pero no era agua. Era demasiado espesa. Corrí hacia las escaleras, sin mirar atrás. No sé si Juan me siguió. No podía pensar en nada más que en salir de ahí. Subí los escalones de 2 en 2, con el corazón en la garganta, y cuando llegué al primer nivel, me detuve. El mercado estaba en silencio. Ni un locatario, ni un ruido de carretilla, nada. Solo el zumbido de los fluorescentes, que ahora parecía más fuerte, como si estuvieran gritando. Carla estaba sentada en una banca, con la cara entre las manos. «No vuelvo allá abajo», dijo sin mirarme. «No vuelvo nunca». No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, esperando a que amaneciera. Juan no subió. Lo esperamos hasta las 3, cuando el supervisor llegó a recogernos. Le contamos lo que pasó, pero no nos creyó. Dijo que el cuarto siempre estuvo cerrado, que el candado no se podía abrir sin la llave maestra, que probablemente nos asustamos por una rata. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que escuché. Y sé que Juan no estaba con nosotras cuando subimos. Al día siguiente, volví al mercado porque no tengo otra forma de pagar la renta. Pero no he bajado al sótano desde entonces. Nadie habla de Juan. Es como si nunca hubiera trabajado aquí. Carla renunció esa misma semana y no la he vuelto a ver. A veces, cuando paso por las escaleras que llevan al sótano, siento ese frío otra vez. Y juro que, en las noches más silenciosas, escucho ese murmullo,
como si alguien estuviera hablando detrás de una puerta que no debería abrirse. Y si crees que lo de Rosa fue aterrador, espera a escuchar lo que vivió Carmen en el segundo piso. Porque hay pasillos donde las luces parpadean como si algo respirara a través de los tubos. Y cuando los ruidos llegan desde un local clausurado hace décadas, sabes que el mercado ya no es solo un lugar de trabajo. Suscríbete si no lo has hecho y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que te observan desde una sombra? Esto lo cuento porque ya no puedo cargar sola con lo que vi. Han pasado 6 meses desde que dejé mi puesto en el mercado de San Juan de Dios y todavía despierto sudando, con el olor a cebolla podrida pegado en la nariz y el eco de esas pisadas arrastrándose por los pasillos vacíos. Me llamo Carmen Herrera y durante 14 años fui encargada del área de abarrotes en el segundo piso. No del área bonita, donde venden las especias y los chiles secos que huelen a casa y a tradición. Yo cuidaba la sección trasera, donde guardamos los productos que ya no se pueden exhibir pero que tampoco se pueden tirar. Los costales de frijol con gorgojos, las latas abolladas, las verduras que van camino al pudrimiento. La bodega de lo que nadie quiere ver pero que sigue ahí, esperando. El mercado siempre fue mi refugio. Empecé ahí cuando mi marido se fue con la otra, cuando mis hijos apenas caminaban y yo necesitaba algo seguro, algo que me permitiera estar cerca de casa. San Juan de Dios es enorme, laberíntico, un mundo dentro de la ciudad. 3 pisos de comercio, miles de locales, pasillos que se ramifican como venas. Conocía cada recoveco, cada escalón despostillado, cada gotera que manchaba el techo cuando llovía fuerte. Por las mañanas, cuando llegaba a las 5:30, el mercado tenía vida propia. Los comerciantes preparando sus puestos, el olor del café mezclándose con el de las flores frescas, las voces llamando a los repartidores, el ruido de las cortinas metálicas abriéndose. Pero por las noches, cuando los últimos locatarios se iban y los guardias hacían sus rondas cada 2 horas, el lugar cambiaba. Se volvía algo diferente. Los pasillos del segundo piso siempre estuvieron mal iluminados. Tubos fluorescentes que parpadeaban sin razón, focos fundidos que nadie se molestaba en cambiar, sombras largas que se movían cuando no debían moverse. Yo me quedaba hasta tarde inventariando, organizando la mercancía dañada, haciendo los reportes. Era mi trabajo y lo hacía bien. Pero había noches en que el silencio se volvía pesado, como si el edificio entero contuviera la respiración. La primera vez que escuché las pisadas fue un martes de octubre. Llevaba 3 horas trabajando sola en la bodega cuando las oí, lentas y arrastradas, viniendo del pasillo principal. Pensé que era don Aurelio, el guardia, haciendo su ronda. Pero cuando salí a saludar, el pasillo estaba vacío. Las luces parpadeaban en una secuencia que nunca había visto antes, encendido, apagado, encendido, apagado. Como si algo las estuviera controlando. ¿Don Aurelio? Grité, pero mi voz se perdió entre los ecos. Las pisadas se detuvieron. Regresé a mi trabajo, pero ya no pude concentrarme. Cada ruido me sobresaltaba, el crujir de las vigas viejas, el gotear de una tubería, el viento colándose por alguna ventana mal cerrada. Terminé el inventario deprisa y me fui a casa con la sensación de que alguien me observaba desde las sombras. Al día siguiente le pregunté a don Aurelio si había estado en el segundo piso la noche anterior. ¿A qué hora, doña Carmen? Como a las 9:30. No, a esa hora estaba en la planta baja, revisando los locales de comida. ¿Por qué? No le dije nada más. Don Aurelio era un hombre mayor, cansado, que llevaba más de 20 años cuidando el mercado. No necesitaba que una mujer histérica le viniera con cuentos de fantasmas. Pero las pisadas regresaron. No todas las noches, pero sí con frecuencia. Siempre el mismo patrón, lentas, arrastradas, como si alguien caminara con dificultad o arrastrara algo pesado. Venían del área de los locales cerrados, donde algunos comerciantes habían abandonado sus puestos dejando atrás mercancía podrida y estantes oxidados. Una noche de noviembre decidí investigar.
Tomé mi linterna y seguí el sonido pasillo abajo hasta llegar al ala este del segundo piso. Los locales ahí llevaban años cerrados. Las cortinas metálicas estaban herrumbradas, cubiertas de grafiti descolorido y carteles viejos. El aire olía a humedad y a algo más, algo dulzón y nauseabundo que me revolvía el estómago. Las pisadas se detuvieron justo frente al local 247. Alumbré la cortina con la linterna. Estaba cerrada como siempre, pero había algo diferente. En la parte inferior, donde el metal tocaba el suelo, había un charco oscuro que no había visto antes. Brillaba bajo la luz de la linterna, espeso como miel negra. Me acerqué para verlo mejor y el olor se intensificó. No era agua. Era algo orgánico, algo que se estaba descomponiendo. Retrocedí, pero tropecé con algo que no debía estar ahí. Me volví y vi un costal de yute, viejo y manchado, que alguien había dejado apoyado contra la pared. El costal se movía. No era el viento. No había corrientes de aire en ese pasillo. Era un movimiento desde adentro, lento y constante, como si algo tratara de salir. Salí corriendo. Corrí por los pasillos del segundo piso, bajé las escaleras de 2 en 2 y no paré hasta llegar a la calle. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cocina, con todas las luces encendidas, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Pero al día siguiente, cuando llegué al trabajo, el costal ya no estaba. Le pregunté a los otros comerciantes si habían visto a alguien moviendo bultos la noche anterior. Nadie sabía nada. Don Aurelio me dijo que él no había autorizado ningún movimiento de mercancía. Los guardias del turno nocturno juraron que no habían visto nada extraño. A lo mejor eran las ratas, doña Carmen, me dijo Leticia, que tenía un puesto de verduras en la planta baja. Últimamente han estado muy agresivas. Quise creerle, pero sabía que no eran ratas. Lo que había visto moviéndose dentro de ese costal era demasiado grande, demasiado organizadamente. Las siguientes semanas fueron peores. Las pisadas se volvieron más frecuentes y claras. Ya no solo las escuchaba por las noches. A veces, cuando estaba trabajando en la tarde y el mercado comenzaba a vaciarse, las oía acercándose a mi bodega. Me asomaba al pasillo y no veía a nadie, pero el aire se sentía diferente. Más frío. Más denso. El charco frente al local 247 reaparecía cada pocos días. Siempre en el mismo lugar, siempre con el mismo olor a descomposición. Una vez traté de limpiarlo con cloro, pero al día siguiente estaba ahí otra vez, más grande y más oscuro. Los otros comerciantes comenzaron a evitarme. Decían que estaba paranoica, que el trabajo nocturno me estaba afectando. Tal vez tenían razón. Tal vez sí estaba perdiendo la cordura. Pero entonces encontré los papeles. Estaba reorganizando unos archivos viejos en la oficina administrativa cuando me topé con una carpeta marcada Incidentes 1987 a 1992. Adentro había reportes de seguridad, quejas de comerciantes y algunas fotografías en blanco y negro. Una de ellas mostraba el local 247 tal como lo recordaba, pero con la cortina levantada. Adentro había carne. No carne fresca, sino carne podrida colgando de ganchos herrumbrados. Res, puerco, pollo, todo mezclado y cubierto de moscas. En el suelo había charcos de sangre coagulada y huesos desperdigados. La imagen era borrosa, pero se podía ver claramente que algo estaba mal con esa carne. No tenía forma natural. Parecía como si alguien hubiera cortado y pegado pedazos al azar, creando formas que no correspondían a ningún animal conocido. El reporte explicaba que el local había sido clausurado por irregularidades sanitarias en 1989. El comerciante, un tal Evaristo Maldonado, había desaparecido una noche sin llevarse nada de su mercancía. Los inspectores de sanidad encontraron el lugar en condiciones deplorables, con carne en descomposición y evidencias de sacrificios clandestinos de animales. Pero había más.
En la última página del reporte, escrita a mano con tinta azul, había una nota que decía: los guardias reportan ruidos extraños provenientes del local clausurado. Pisadas y arrastres durante la madrugada. Se recomienda investigación adicional. La nota estaba fechada 3 meses después del cierre del local. Esa noche decidí quedarme más tarde de lo usual. Quería ver qué pasaba realmente en el segundo piso cuando el mercado estaba completamente vacío. Me instalé en mi bodega con un termo de café y esperé. A las 9:30 comenzaron las pisadas. Esta vez no salí a investigar. Me quedé quieta, escuchando cómo se acercaban por el pasillo principal. Paso tras paso, lento y deliberado, como si quien caminara supiera exactamente a dónde se dirigía. Las pisadas se detuvieron frente a mi puerta. No me atreví a respirar. Del otro lado del metal pude escuchar algo que sonaba como respiración, pesada y húmeda. Luego, un ruido que nunca podré olvidar, algo arañando la cortina desde afuera, como uñas largas deslizándose sobre el metal. El ruido duró varios minutos. Después, las pisadas se alejaron en dirección al local 247. Esperé hasta que estuve segura de que se habían ido y entonces salí corriendo. Pero antes de llegar a las escaleras, me volví para mirar el pasillo una última vez. Había huellas en el suelo. No eran huellas de zapatos. Eran marcas húmedas y oscuras, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre charcos de sangre. Las huellas iban desde mi puesto hasta el local clausurado, donde se perdían bajo la cortina metálica. Esa fue la última noche que trabajé en el mercado de San Juan de Dios. Al día siguiente presenté mi renuncia. No di explicaciones coherentes. Les dije a mis jefes que tenía problemas familiares, que necesitaba un cambio. Me ofrecieron un traslado a la planta baja, más dinero, mejores horarios. Rechacé todo. Ahora trabajo en una oficina del centro, lejos del mercado. Es un trabajo aburrido, rutinario, pero es seguro. No hay pasillos oscuros, ni charcos misteriosos, ni pisadas en la madrugada. Duermo mejor, aunque todavía tengo pesadillas. Hace un mes fui al mercado a comprar verduras. No pude evitarlo, era el lugar más barato y mi sueldo nuevo no me permite muchos lujos. Fui directamente a la planta baja, compré lo necesario y me preparé para irme. Pero cuando pasé junto a las escaleras que llevaban al segundo piso, escuché algo que me heló la sangre. Pisadas. Lentas y arrastradas, viniendo de arriba. Era pleno mediodía. El mercado estaba lleno de gente, de ruido, de vida. Pero yo sabía que en el segundo piso, en los pasillos semioscuros donde nadie quiere aventurarse, algo seguía caminando. Algo que llevaba décadas arrastrándose por esos corredores, buscando carne fresca para añadir a su colección. Salí del mercado y nunca he regresado. Pero a veces, cuando paso por la zona y veo las torres del edificio recortándose contra el cielo, me pregunto si otros comerciantes han empezado a escuchar las pisadas. Me pregunto si alguien más ha visto los charcos, las huellas, los costales que se mueven solos. Me pregunto si el local 247 sigue cerrado o si alguien, algún comerciante nuevo que no conoce la historia, ha decidido abrirlo otra vez. Espero que no. Por el bien de todos, espero que ese lugar siga clausurado para siempre. Pero conozco el mercado. Conozco la ambición de los comerciantes, la necesidad de crecer, de expandirse. Y sé que tarde o temprano, alguien va a querer ocupar ese espacio. Cuando eso pase, cuando alguien abra esa cortina herrumbrada y vea lo que hay adentro, ya será demasiado tarde. Porque lo que está en el local 247 no es solo carne podrida. Es hambre. Hambre que lleva décadas creciendo en la oscuridad, alimentándose de los desechos del mercado, de los animales que mueren en las bodegas, de todo lo que la gente prefiere no ver. Y cuando tenga la oportunidad, cuando alguien le abra la puerta, esa hambre va a salir. Va a caminar por los pasillos del mercado buscando carne fresca. Y esta vez no se va a conformar con animales muertos.
Rosa huyó del sótano. Carmen dejó su bodega. Pero César se quedó. Y cuando uno se queda demasiado tiempo en San Juan de Dios, lo que se esconde empieza a notar tu presencia. Porque a veces, el mercado traga gente y solo devuelve su reflejo. Comenta, ¿pondrías un vaso de agua si algo lo espera por la noche? Hola, soy César, trabajo en el mercado de San Juan de Dios, y no doy más detalles, porque sé que varios de los que trabajan ahí me conocen. Yo antes me burlaba de los que decían que en la madrugada se oían pasos aunque ya no quedaba nadie. De los que ponían cruces dibujadas con cinta canela en las esquinas de sus locales. De los que dejaban vasos de agua al fondo de sus vitrinas, como si alguien tuviera sed después de las 10. Pero ahora yo también pongo el vaso. No lo toco, no lo lleno. Solo lo dejo ahí. Desde el accidente, todo cambió. Y no hablo del incendio del 2004. No. Lo mío fue hace menos de un año. Pasó en uno de esos fines de semana largos, cuando muchos se van de la ciudad y el mercado queda raro, ni lleno ni vacío. Fue un sábado, de esos con lluvia que no se decide, nomás chispea pero fastidia. Me quedé hasta tarde porque el proveedor llegó con retraso y tenía que cuadrar inventario. Las luces ya parpadeaban como si quisieran irse antes que yo. Y yo ya tenía ese cansancio de los huesos, no de los músculos. El que no te deja pensar bien. Estaba acomodando unas cajas, cuando escuché que algo se arrastraba al fondo del pasillo. No eran pasos. Era más como tela sobre piso, algo que se deslizaba despacio, con trabajo. Pensé que sería uno de los indigentes que a veces entran cuando cierran las puertas. Tomé mi lámpara pequeña y salí. No había nadie. Pero una de las cortinas de fierro, la de un local que lleva años cerrado, se movía. No mucho. Apenas temblaba, como si alguien respirara detrás. Me acerqué. Dije algo, no recuerdo qué, algo como ya cerramos o no puedes quedarte aquí. Me agaché un poco para ver si había pies. Nada. Solo esa humedad en el aire que me heló de golpe, como si no estuviera en Guadalajara, sino dentro de un túnel de concreto mojado. Me regresé rápido. Pero cuando volví a entrar a mi local, una de las cajas estaba abierta. Yo las había dejado cerradas, todas. No tenía sentido. No había ruido, ni vidrio roto. Solo la caja abierta, y lo que había dentro, unas figuras de yeso, muy feas, de esas que ni se venden, colocadas una sobre otra, como si alguien las hubiera apilado con cuidado. Pero al revés. Las cabezas hacia abajo, los pies arriba. Como si alguien las hubiera enterrado al revés, esperando que no volvieran. Pensé en largarme. Pero también pensé que estaba cansado, que quizá confundí las cajas. Me repetí eso toda la noche. Los días siguientes fueron peores. Un martes, abrí el local y encontré un billete enrollado entre los productos. Uno viejo, de los de antes del cambio de pesos. Nadie pagaría con eso. Olía a tierra húmeda. Cuando lo abrí, tenía un nombre escrito con letra de escuela primaria. No era mi nombre. Pero lo conocía. Era el de un niño que se perdió hace años en el mercado. Dicen que entró con su abuela y nunca lo volvieron a ver. A veces el mercado traga gente. Yo era escéptico. Hasta que dejé de serlo. Después vinieron los olores. A metal viejo, a carne cruda sin refrigerar, a incienso mezclado con algo más amargo. Una madrugada, mientras caminaba por los pasillos para ir al baño, vi que uno de los techos goteaba. No era agua. Caía espesa, como aceite rancio. Pero cuando busqué el charco, no había nada. Ni en el suelo ni en el techo. Solo ese olor, como a sangre enfriada. Y los ruidos. Siempre los ruidos. Hay un pasillo que ya nadie usa. Da al fondo, donde antes estaban los puestos de electrónicos usados. Ahora está cerrado con una reja,
pero si pasas cerca, puedes oír voces. No palabras. Voces. Como si alguien murmurara desde muy lejos, dentro del concreto. Una noche me acerqué más de la cuenta. Y entonces, desde el otro lado de la reja, algo golpeó. Fuerte. No como un puño. Más como si se lanzara un cuerpo entero contra los fierros. Me oriné. No me da vergüenza decirlo. Me paralicé por segundos enteros. Luego corrí. Desde entonces no vuelvo a pasar por ahí. Le doy la vuelta, aunque me tarde más. Mis vecinos del mercado también saben. Pero no todos lo admiten. Algunos solo bajan la cortina más temprano. Otros rezan bajito mientras barren. Y hay quienes, como yo, ya dejaron de buscar explicación. Solo sobreviven. Un señor que vende anafres me dijo una vez que lo que pasa no es nuevo. Que siempre ha habido algo debajo del mercado, algo que se quedó atrapado ahí desde que lo construyeron sobre el antiguo barrio del Degollado. Que antes había casas, y antes de eso, agua, canales viejos que ya nadie recuerda. Y que cuando metieron cemento y hierro, no pidieron permiso. A nadie. Ni a vivos ni a muertos. Yo no sé si creer eso. Pero sí sé lo que vi una noche, cerca de los sanitarios del segundo nivel. Ya casi me iba. Todo estaba apagado menos unas lámparas de emergencia. Caminaba con prisa cuando vi una figura parada frente al espejo del baño. No hacía nada. Solo estaba ahí. Su ropa parecía hecha de costales. Su pelo, mojado y pegado al cráneo. Pero lo que me hizo detener el corazón fue que el espejo no reflejaba nada. Nada. Solo la pared. La figura estaba ahí, frente al espejo, pero su reflejo no. Cerré los ojos. Los apreté fuerte. Cuando los abrí, el pasillo estaba vacío. No oí pasos, ni puertas. Solo mi respiración entrecortada y la luz parpadeando. No sé qué es lo que habita ahí. No quiero saber. Solo he aprendido a respetarlo. A dejarle su espacio. A no burlarme, a no retar. A veces sueño que el mercado me traga. Que camino por los pasillos y los puestos se multiplican, se retuercen, se transforman. Ya no hay salida. Las puertas ya no están donde deberían. Los techos se abren como bocas. Los refrigeradores laten como corazones. Y despierto con el sudor frío pegado a la nuca. A veces con tierra en las uñas. A veces con la sensación de que alguien me observó toda la noche desde algún rincón del cuarto. Sigo yendo a trabajar. Porque alguien tiene que abrir el puesto. Porque el mercado no se cierra. Aunque uno ya no sepa si los que caminan entre los pasillos son todos clientes o no. Porque hay días en que me saludan personas que no recuerdo haber visto nunca. Y hay noches en que las cosas cambian de lugar sin que nadie entre. Y hay un niño. Un niño que a veces se sienta frente a mi local, con la ropa empapada y los ojos vacíos. No dice nada. Solo espera. Jamás volví a usar ese baño. Ni siquiera a mirar en su dirección. Lo que se arrastra entre los puestos, no siempre busca comida. A veces creo que San Juan de Dios ya no está en Guadalajara. Está, más abajo. Mucho más abajo. ¿Y si lo que habita bajo el mercado no es un fantasma, sino algo que aún necesita comer? ¿Y si las huellas que aparecen en tu pasillo no son tuyas, ni de nadie que trabaje ahí? ¿Cuál historia te dejó pensando más esta noche, Rosa, Carmen o César? Queremos leerte. Comenta, comparte este video con quien alguna vez haya trabajado en un mercado. Y si aún no lo haces, suscríbete. Porque en Sombras del Umbral, los relatos apenas comienzan, y lo que viene es más oscuro que cualquier bodega. Hasta la próxima noche.